Compañero Milán, muy buenos días al gran Pipe, excelente, ¿no? Bueno, indudablemente un saludo muy especial a nuestros oyentes que sábado a sábado se conectan de 9 a 10 de la mañana en estas emisoras para llevar a cabo el programa Azodegua Informa. Por lo tanto, usted no tiene que desplazarse a su casa, donde usted vaya puede oír Cardenal Estéreo 91.7 en Riohacha, 94.7 en San Juan del Cesar, igualmente Igualaya Estéreo en Uribia, Atonuevo Estéreo en Atonuevo, Bacanísima Estéreo en Manaure, La Voz del Ranchería en Distracción, Uniguajira Estéreo en Riohacha y Acuario Estéreo en Manaure. Indudablemente estamos pendientes y es un compromiso, compañero Milad, de Maicao. Bienvenidos todos y todas a este programa Azodegua Informa. Sí, señor, nos presentaron una propuesta que debe ser socializada en la próxima Junta Directiva de Azodegua y ya será menester del Comité de Administración y de los miembros de esta Junta Directiva definir cuándo iniciamos o reintegramos la emisión en el municipio de Maicao. Usted lo ha dicho, son las 9:03 de la mañana y este es tu espacio, nuestro espacio, Azodegua Informa. Para el día de hoy tendremos una nutrida agenda informativa compuesta por todo lo que se derivó en el orden local. Daniel, hay mucha información para compartir. Desde hace 15 días se generó un polvorín informativo, pero un polvorín en el buen sentido de la palabra, porque las noticias que se han generado después de la visita del equipo de presidencia, el presidente con todo su gabinete ministerial y todos los asesores de despacho, desplegaron toda su parafernalia administrativa, político-administrativa en el departamento de La Guajira por una semana, y eso ha derivado en un sinnúmero de informaciones que, de concretarse, serán el resurgir, el despertar de La Guajira como departamento que por años y años fue olvidado por las administraciones otroras que se generaron siempre con el centralismo de siempre, con el centralismo, con esa visión sesgada de los territorios. Y bueno, el gobierno del cambio, el gobierno que dijo que iba a dialogar en el territorio con las personas de manera efectiva y eficaz, lo inició en el departamento de La Guajira. Vamos a tener un informe ya final, entre comillas, porque todavía hay mucha información para desplegarla en una hora, y tenemos que hablar del orden nacional, Daniel, en lo que tiene que ver con la firma del acuerdo final, sí, de esa negociación que duró 40 días, establecida por el decreto que rige la negociación, el decreto 160 del OIT, y que llevó esa prórroga de 20 días a nuevos 20 días, y finalmente ya se tiene un acta de acuerdo entre FECODE y el Ministerio Nacional de Educación. Podemos decir que más que un polvorín, es un cambio de gobierno total en este presidente Gustavo Petro y Francia Márquez, porque indudablemente entre el tiempo que yo tengo de estar metido en la política y que puede hacer uso de razón, nunca se había dado que un presidente se fuera a una región necesitada, no una región por capricho. Es una región que había sido olvidada durante muchos años, durante muchos gobiernos. Y este presidente que ha dicho que es el cambio total, pero para bien. Lo que pasa es que se quieren tergiversar algunos medios de comunicación, algunos periodistas que desafortunadamente pues están echando a un lado ese juramento objetivo, honesto, serio y responsable que muchos adquirieron cuando se titularon. La Guajira tuvo una semana con este presidente y ojo, con todo su gabinete, porque es que otras veces han venido, van a la iglesia el 2 de febrero, se persinan, le dejan un caballo al obispo y hasta ahí no pasa. Pero aquí tenemos que aclarar eso. Hay un decreto que el 1085 que declara una emergencia económica, social y ecológica. Ojo, que esto no es de un día para otro con una varita mágica. Hay unos compromisos serios de corto, mediano y largo plazo. Entonces la gente no piensa que el agua lo va a solucionar usted pasado mañana, que el problema de empleo lo va a solucionar pasado mañana. Hay unos compromisos que van a ir cumpliéndose indudablemente, unos más rápidos que otros, pero se van a cumplir. Así es, compañero Daniel y amables oyentes. Para cumplir con nuestra agenda informativa, vamos a iniciar con lo que fue el balance de la información generada en la firma del acta de acuerdo definitiva entre el Gobierno Nacional a través de su Ministerio de Educación Nacional, la doctora Aurora Vergara, y el Comité Ejecutivo
de FECODE, en cabeza del actual presidente Domingo Ayala Espitia. Para conocer los apartes y de manera estructural lo que es el fondo de ese acuerdo, escuchemos en primera instancia al compañero presidente del Comité Ejecutivo de FECODE. Él es el compañero Ayala Espitia. Escuchemos qué dijo el presidente de FECODE. Un saludo al magisterio colombiano, a la comunidad educativa y a la opinión pública en general. El proceso de negociación FECODE-Gobierno Nacional culminó el día miércoles en la noche, donde asumimos la tarea de evacuar todos los puntos del pliego. Podemos decir hoy que de los 51 puntos del pliego que presentó FECODE el 28 del mes de febrero del 2003, se llegan a acuerdos en 50 puntos. Puntos que tienen que ver con la política pública educativa, con la defensa de la educación pública, puntos que tienen que ver con la dignificación de la profesión docente, un nuevo estatuto, lo que tiene que ver con la reforma constitucional al sistema general de participaciones, recursos suficientes para la educación, para la salud, saneamiento básico y agua potable, pero también puntos que tienen que ver con la vida, la lucha sindical, la escuela como territorio de paz. Asimismo, lo que tiene que ver con todas las acciones que encaminadas a buscar lo que se denomina los elementos de la dignificación y sobre todo la parte de la cultura, el deporte, pero también relacionado con los planes de vivienda que se tienen que desarrollar. Aspiramos en estos 50 puntos fundamentales a que logremos cerrar las brechas que hoy se tienen en la educación preescolar, que se tienen en la educación primaria, básica, pero también importante la infraestructura de las escuelas y colegios, la brecha digital, que es un gran compromiso. Hoy, estos pliegos que se consagren en unos acuerdos tienen que permitir el mejoramiento de la calidad de la educación. Hay unos puntos importantes que tenemos que desarrollar, incluso con ese gran esfuerzo, una ley estatutaria del derecho a la educación, lo que tiene que ver con aspectos reivindicativos en la parte de salud. La salud y la seguridad y salud en el trabajo es un gran propósito. Están establecidos en los pliegos de condiciones porque las prórrogas, las cuales no votamos, terminan el 31 de octubre y los nuevos contratos basados en estos pliegos y las condiciones que ahí se colocan tienen que llevarnos que a partir del 1 de noviembre tengamos esos nuevos contratos basados en unas nuevas reglas donde hay expreso lo que tiene que ver con los acuerdos de niveles de servicio para los descuentos y las sanciones pertinentes. Pero también incorporamos el defensor del usuario, el defensor de los maestros y maestras, los procesos de seguimiento y control. Esto y otros aspectos están contemplados en esa negociación. Compañeras y compañeros, aquí tenemos una gran responsabilidad. Estos pliegos que se han venido planteando y que se expresan en una serie de acuerdos, tenemos que exigir que se cumplan. Le vamos a hacer seguimiento, de tal manera que estos acuerdos no pueden quedar en el papel, deben expresarse a través de actos administrativos y sobre todo que se empodere la comunidad educativa, toda la ciudadanía, porque esta lucha y estos pliegos con el gobierno del cambio tienen que generar transformaciones. Estamos apoyando las reformas sociales, económicas y políticas del gobierno del cambio, Petro presidente, Francia vicepresidenta. Le estamos apuntando, el 20 de julio vamos a salir a las calles a defender toda esta serie de aspectos, de propuestas sociales, económicas y políticas que muchos de
colombianos que incluso gobernaron no generaron estas posibilidades. El cambio tiene que ser con una serie de transformaciones con relación a la parte legislativa. A eso le estamos apuntando, compañeras y compañeros. La lucha, como hemos dicho, continúa. La unidad en la lucha nos hará vencedores. Sin luchas no habrá victoria. Que pasen todas y todos un feliz fin de semana. Bueno, eran esas las palabras de el presidente, el nuevo presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, el compañero Domingo Ayala. Daniel, hay que decirle aquí a la comunidad educativa y a toda la comunidad en general que escucha este programa que ese proceso de negociación, como lo mencionó el presidente, inició con la presentación del pliego el día 28 de febrero. Pero de allí al inicio de lo que fue el proceso negociatorio, se dio el 25 de abril la instalación de la primera mesa. Y en 18 sesiones, que tortuosas por cierto, porque usted sabe que eso se dio en consonancia con un proceso electoral, con un cambio de un comité ejecutivo recién elegido. O sea, fueron todas un conjunto de situaciones que podrían ser adversas si se hubiese estado negociando con un gobierno que no estuviera tan cercano al magisterio. Afortunadamente, se desarrollaron esas 18 sesiones en 40 días de negociación, después de una prórroga establecida bajo los preceptos constitucionales y los preceptos legales del decreto 160 de la OIT. Y como lo dijo el presidente, un pliego que contenía 51 puntos y enmarcados en 5 ejes fundamentales. Y yo pienso, y lo hemos expresado acá en reiteradas oportunidades, Daniel, el hecho de que hoy se diga que de 51 puntos se logró acuerdo en 50 es un hecho histórico, sin precedentes. Pero eso no será posible traducirlo de la letra, del papel, a acciones concretas si no se cumple el primer eje, que es el tema de la financiación. Y eso lo hemos mencionado. ¿Qué tiene usted para decir en ese sentido? Bueno, primero hay que aclarar a la gente porque es que a veces se lanzan juicios a priori y la gente no consulta. Unos que por qué se demoraron, que por qué se dieron así. O sea, ellos piensan que es que nosotros estamos negociando solo, y a pesar de que tenemos un gobierno amigo, podemos decirlo así, hay que cumplir unos parámetros legales. Y en ese momento, pues usted lo ha dicho, el decreto 160 de 2014, que es el que rige a los servidores públicos, pues plantean varias etapas y lo pueden corroborar en el artículo 11 del mismo decreto, en donde se radica en el primer bimestre. Recuerde usted que es el primer bimestre del año en que va a haber la negociación. No solamente lo radicó FECODE en el Ministerio de Educación Nacional, sino que lo radicaron las 34 filiales de FECODE en cada una de las ETC. Recuerden que son 96 ETC, nosotros las radicamos en cada uno de los 4 ETC. Luego viene el proceso de seleccionar los miembros negociadores de cada ¿cómo le podríamos decir? De cada equipo. Y nosotros también seleccionamos nuestro equipo negociador, igual lo hicieron las 4 ETC. Luego viene, ahí se fija entonces el cronograma, cómo se va a trabajar dentro del primeros 20 días, porque son 40 días. Si en los primeros 20 días hábiles no se logra acuerdo, pues se pasa al segundo día, a la segunda fase, que es 20 días más. Y luego 5 días más para buscar un acuerdo del Ministerio del Trabajo. Si no hay acuerdo, entonces viene el juez o una parte intermedia. Tribunal de Arbitramiento. También de arbitramiento, donde el Ministerio del Trabajo elige a una persona para que, pues, dirima. Lo que es, aquí no se llegó a esa instancia. Afortunadamente. Afortunadamente, pues, usted lo ha dicho, de 51 solicitudes, ¿cuántos se fueron? Recuérdeme cuántos fueron los puntos. 50. O sea, no, por eso que quería, yo sé que son 50, pero para que la gente entienda, de 51 puntos, que eran las exigencias de FECODE,
el gobierno se dio en 50, o sea que estaríamos hablando de un casi 98% de la negociación en favor del magisterio, en favor de los trabajadores de la educación, o sea que es positivo. Viene ahora los términos, los seguimiento tiempos, y cumplimiento. el seguimiento de esa comisión que va a mirar los términos, las fechas, porque hay acuerdos que son de, como hemos dicho, de corto, mediano y largo plazo, entonces no nos incluso Daniel, y disculpe que le interrumpa, habrá necesariamente situaciones que no van a poder ser cumplidas por este gobierno, porque en 4 años no van a poder ser resueltas. Y tendrá, si hay política de Estado, que nunca ha habido política de Estado en Colombia, ni ha habido una política pública educativa que se proyecte más allá de los 4 años, lo que debe pasar, lo que debiese pasar, es que lo que se acordó con este gobierno prevalezca y permanezca en el tiempo para poder tener una educación digna. No solamente eso, el tiempo si son 4 años, faltan 3, pero ojo, y usted lo dijo al principio, si aquí no hay una reforma del sistema general de participaciones, nada será aquí posible. No vale ningún acuerdo, pero estos acuerdos pueden ser posibles, óigase bien, y esta reforma del sistema general de participaciones puede ser posible si el magisterio en pleno salimos a respaldar a este gobierno, porque es que usted, para poder pelear entre comillas con alguien, necesita tener un respaldo, y en este momento a veces si salimos 11 millones y pico de votantes, pero necesitamos que el magisterio, sean provisionales, sean indígenas, sean afro, sean del 2277, sean del 1278, debe salir a la calle cuando se requiera, para que vean que este gobierno no está solo, pero si nosotros queremos hacer exigencias, pero nos quedamos en la casa, aquí no vale absolutamente nada. Sí, señor. Para complementar el análisis de los que negociaron, ya escuchamos nuestra parte, quienes nos representan, en cabeza del presidente Domingo Ayala Espitia, del Comité Ejecutivo de FECODE, del nuevo Comité Ejecutivo. Del nuevo Comité Ejecutivo, sí señor, ya dio su apreciación sobre lo que fue el proceso de negociación y cómo quedó la cosa. Escuchemos ahora la contraparte, que es el gobierno, representado en la doctora Aurora Vergara, ministra de Educación Nacional. Aurora Vergara Figueroa, apellidos guajiros, coterráneos. Escuchemos qué dijo la señora ministra en cuanto a lo acordado con FECODE. Tras 40 días de negociación, iniciados el 25 de abril del presente año, el Gobierno Nacional y FECODE concluyen este proceso en medio de un diálogo constructivo para fortalecer la educación pública, pertinente y de calidad, y para mejorar las condiciones de vida de las maestras y los maestros del país. Este proceso recibió un pliego con 51 peticiones, agrupados en los bloques de política pública educativa, dignificación de la profesión docente, salud, prestaciones sociales y FOMAC, derecho a la vida, garantías para el ejercicio de la profesión docente, actividad sindical y la escuela como territorio de paz, y bienestar del magisterio. Las peticiones fueron abordadas en su totalidad y se concluyó en algunos acuerdos fundamentales para el magisterio. Avanzar progresivamente en la nivelación salarial, equivalente a 3 puntos porcentuales adicionales al incremento salarial en los próximos 3 años, el incremento progresivo de la bonificación pedagógica hasta llegar al 35% en 2026, una nueva convocatoria para el ascenso y reubicación salarial de 126.000 docentes en el cuatrienio, con una revisión del proceso evaluativo, 25.000 nuevas oportunidades de formación docente y el avance en la reforma del SGP. Agradezco a todas las personas que hicieron parte de este proceso. Como Gobierno Nacional estamos comprometidos y estamos comprometidas con avanzar en una gestión que permita que la educación sea considerada un derecho, que podamos consolidar una agenda de educación de calidad y educación de pertinencia que nos permita que avancemos en la dignificación docente, que cada vez los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes tengan mejores oportunidades en sus múltiples territorios. Avanzamos como Gobierno Nacional y esperamos que estos acuerdos y las múltiples gestiones que desarrollaremos en los próximos días nos permitan continuar avanzando en esta visión de Colombia como una potencia mundial de la vida. Muchas gracias.
Bueno, mi querido Daniel y amables oyentes, hemos escuchado el parecer, la apreciación con una convicción del deber cumplido, por así decirlo, con una proyección, además, en sus palabras, de que lo acordado con FECODE en el marco de esta negociación puede cumplirse. Y puede cumplirse, ya lo dijimos, y lo ratifica la señora ministra, el Sistema General de Participaciones. Muy a pesar de que con el gobierno del cambio, y a menos de un año, o casi cumpliéndose un año ya, de haberse posesionado, se ha logrado, por ejemplo... Ayer, o sea, de ayer en un mes se va a cumplir un año. Exactamente. 7 de agosto. Sí, señor. Se ha logrado, al menos, sin la reforma estructural al sistema, una adición presupuestal, que si bien no alivia la gran brecha que hoy tiene en una honda crisis al sistema educativo colombiano, porque usted sabe que son billones y billones de pesos los que se dejaron de percibir desde el año 2001, con el acto legislativo 01. Entonces, soslayar esa gran brecha requiere una acción muy contundente, y esa acción contundente y concreta ya la ha mencionado la ministra, y fue una propuesta de FECODE, no de ahora. Llevamos más de 10 años de estar peleando por eso, de estar pidiéndole a los gobiernos de turno que se pueda hacer una reforma constitucional al Sistema General de Participación. Pero ha habido una adición presupuestal que en algo alivia, al menos, el sostenimiento de este año, de lo que es el gasto público en educación en cuanto a nómina, porque hasta eso estaba en entredicho, el pago puntual de la nómina docente de más de 380,000 maestros y maestras de todo el país. Entonces creemos que haciéndole seguimiento continuo, permanente, a lo acordado, y dando, como dice usted, la pelea en las calles y las peleas que hay que dar a nivel legislativo, porque usted sabe que la reforma, que es constitucional, tiene que dar sus vueltas y vueltas a nivel de el Congreso de la República, Senado y Cámara. Y de no ser posible, usted sabe que todas las reformas que este gobierno está planteando están siendo torpedeadas por la maquinaria burocrática y clientelista que se ha enquistado en el Congreso de la República y que no permite que se dé y se posibilite el cambio planteado. Es que hay dos acciones sindicales, por hacer muy claro, que hemos venido desarrollando con estos gobiernos. Una acción sindical es en contra de un gobierno por sus malas acciones y decisiones económicas, sociales y políticas. Y la otra son las movilizaciones que se hacen en apoyo a un gobierno, porque sus propuestas son coherentes, sus propuestas se ajustan a las necesidades del pueblo. En el caso de Gustavo Petro y Francia Márquez, las movilizaciones que hemos hecho es de apoyo para que la gente entienda que esas reformas que veníamos pidiendo en épocas pasadas con gobiernos anteriores, hoy las estamos haciendo es para que se cumplan, porque tenemos identidad con este gobierno. Y también hemos dicho, nosotros vamos a respetar nuestra autonomía e independencia sindical. El día que nosotros veamos que este gobierno vaya a impulsar una política económica, social y política que vaya en contra del pueblo, pues saldremos a la calle a protestar en contra del gobierno de Gustavo Petro. Pero lo que quiero decir es, para terminar, nosotros lo advertimos en el año 2000 con el acto legislativo 01, cuando el proyecto de acto legislativo 01, recuerda usted que iba a acabar con la ley 60, que iba a quitar el situado fiscal y los ingresos corrientes de la nación, cuando nosotros salimos a la calle porque entendíamos que iba a crearse una bolsa, y esa bolsa no iba a ser onerosa como en su momento nos disfrazaron, que iba a ser una bolsa que iba a crecer, que iba a ser creciente, el IPC más un punto, o sea que siempre íbamos a tener. Pero recuerde usted, compañero Milad, que en el año 2000 el índice de precio al consumidor era del 23%, ¿te acuerdas? Y cuando nos hablaban del IPC, la gente decía 23% más un punto o 2 puntos, estamos hablando del 25%, y resulta que el IPC llegó hasta 2.5. Eso hizo que se perdieran más de 150 billones de pesos al día de hoy. Y en salud más, y en saneamiento básico de agua potable. Por eso que hoy se requiere recuperar esos billones perdidos para estos tres sectores, y qué mejor que el Congreso. Pero ojo,
los impuestos no van a ser para la clase más necesitada, porque eso es lo que hemos venido padeciendo, que los impuestos nos los han aplicado a los pobres y a los trabajadores. Hoy queremos que los impuestos que se hagan, que se aprueben en Colombia, sean de la gente que más gana. Por eso va a haber esa pelea y esa andanada, porque los ricos quieren tener más pobres, pero a costilla de los pobres. Sí, señor, mire, vea, y le voy a comentar algo, Daniel, y decimos con contundencia y conocimiento de causa que no será posible, por ejemplo, el hecho de que se garantice ese 35% que anuncia la ministra y que fue un producto de la discusión y el acuerdo de la prima de servicio a 2026, que sería el 35% del salario. Y ojo, es una base, base de liquidación. La prima de bonificación pedagógica. Corregimos. Bonificación pedagógica. Que hoy está en el 19%. En el 19 llegaría el 35%. Bajo unas etapas que es el otro año, sería del 23 al 2026. Luego el 2025 sería del 29 y luego el 2026 sería del 35%. Pero tampoco sería posible asegurar recursos, por ejemplo, Daniel, para que 126,000 maestros y maestras del 1278 que hoy están congelados en su posibilidad de ascenso y reubicación salarial, se le viera materializada en lo más breve ese hecho de someterse al proceso de ascenso y reubicación salarial. Pero tampoco habrá posibilidad también de los 8,000. Exactamente, lo que está pendiente de noviembre, del retroactivo de noviembre del año pasado. Está listo, pero no se ha podido materializar porque no hay recursos. Porque el tema es presupuestario. Porque este gobierno anterior dejó todo raspado para hacerle el mal al doctor Pedro Francia Márquez, pero está haciendo el mal. Aquí lo hemos dicho. Dijeron que habían dejado la olla raspada. Primo, ni la olla aparece. Esa olla no aparece. Peor. Vamos a decir que ni la olla ni el fogón. Sí, señor. Mire, vea, 25,000 nuevas ofertas de formación postítulo, es decir, de formación para la cualificación docente. Llámense posgrados, llámense doctorados. Entonces sí hay una oportunidad de cambio con este gobierno, pero tenemos que materializando inicialmente la reforma estructural del sistema. Modificación del decreto de 1850 que tanto problema genera de la jornada escolar y laboral. De la jornada laboral y escolar, señor. Pero es que yo no entiendo, Milá, si eso ya está definido y se dice que, porque lo que pasa es que falta una norma que diga que y que ya la hay. Óigase bien, en preescolar son 20 horas semanales, en primaria son 25 y el problema está en la básica, secundaria y media, que se habla de 22 horas. Entonces algunos rectores y directores quieren poner la hora homogéneamente, quieren poner la hora de clase en 60 minutos, y eso no es posible porque el mismo ministerio, no solamente cuando estaba en aprobación del decreto ese 1850, cuando hizo la argumentación planteaba eso, que son 22 horas y que semanalmente debe cumplir el docente 30 horas de permanencia obligatoria en la institución, por lo tanto son 6 horas diarias, incluyendo el descanso, la media hora de descanso. Mire, vea, un tema que se convirtió en caballito de batalla y de campaña de los compañeros que estaban aspirando a Comité Ejecutivo Nacional, incluso a los de la CUT. ¿Por qué? Porque el tema de los provisionales se tomó como un caballo de campaña. Eso no es fácil. Oye, mire, aquí nada será posible si no se puede tener los recursos necesarios y suficientes para poder ampliar la planta de personal. Si no hay recursos, ¿cómo se amplía la planta? ¿Cómo se nombra en propiedad con todas las prestaciones y prerrogativas que tienen que ver con garantizar derechos laborales y prestacionales para la planta docente pero es que habilitada y nombrada en propiedad? Mira, es que el nombramiento de propiedad de los provisionales solo es posible si hay una reforma constitucional, porque ya la Corte Constitucional en el decreto 278 pues planteó eso, que solamente concurso de méritos de carrera administrativa. Si usted no concursa, no es un periodo de prueba y no le nombra en propiedad, no puede hacer eso. Inclusive por eso hoy los indígenas, los educadores indígenas no son de carrera administrativa. ¿Por qué? Sencillamente porque la ley 909 de la función pública plantea de que para ser de carrera administrativa tiene que haber pasado por concurso. Por eso hoy están en lo que están. Y en estas elecciones que se dieron, se plantearon y se formularon todo tipo de que vamos a entrar al 2277, que vamos a entrar a este cuento. No, para mí, lo he dicho y lo he venido diciendo, la sentencia de SU 245 no plantea que hay que pasar al 2277. Se van a tomar artículos del 2277 para garantizar lo que tiene que ver el ascenso a estos docentes que venían siendo, eso sí. Eso en el tema de los etnoeducadores. Sí.
Sí, ahí hay mucha tela por cortar todavía y usted sabe que está de por medio, está en todo el centro de la mitad del medio, como dicen, la CONCEPI, y está ese régimen transitorio que está ahí. No podemos seguir echando mentiras a estos maestros indígenas educadores, porque así igual se le está echando mentira a los docentes provisionales, en el sentido que les van a haber un concurso especial para ellos. No, vea, la función pública tiene 1.3 millones de servidores públicos, y las cuales el 50% son provisionales. Si se le abre a los maestros, tienen que abrírsele a los demás sectores, porque también hay provisionales. ¿Sabe dónde se puede zanjar la situación de los 6 no educadores? En el tema del estatuto de la profesión docente. Definir de una vez por todas cómo va a ser el tema del estatuto de la profesión docente, cuando sabemos que por marchitamiento o por sustracción de materia, el estatuto al que nosotros pertenecemos, 2277, se va a extinguir en 5 o 10 años. El 1278, como usted lo dice, marchitó el 2277, por lo tanto no puede haber nombramiento en el 2277 después del 278. Lo que quiere la sentencia SEU 245 es que se tome, porque recuerde usted que también la misma sentencia de asequibilidad del 278 planteaba que los indígenas no caben ahí. Por eso se toma desde el 2277, que no se ha declarado inasequible, para que se tome del artículo 8 al 11 en lo referente a escalafón. Es que el problema de los ENO es que no tienen cómo ascender. Sí, por eso se habla de una transitoriedad, porque no puede ser definitivo lo que se haga. Tarde o temprano los maestros que estén en el decreto transitorio de equivalencias, mientras se aprueba el CEI, van a estar ahí, transitorio, luego van a entrar al CEI. Pero aquí se lamenta el cuento que van a pertenecer al 2277, no van a pertenecer. Y ya lo he consultado con todo lo que acabo de venir de Bogotá, estuve en la función pública, todo eso. Y no es así. Van a tomar los artículos del 2277, de los artículos del 8 al 11. ¿Y qué es lo que habla de cómo ascender? Bueno, Daniel, se abre todo un abanico de cosas y de situaciones que tendrán que ser pedagógicamente muy desmenuzadas por el Comité Ejecutivo a través de esa revista que siempre saca el Comité Ejecutivo, donde narra la pedagogía de los acuerdos, que ojalá nos llegue oportunamente para difundirla en todo el magisterio y que toda la comunidad educativa conozca. Por ejemplo, el hecho de poder preservar de alguna manera las garantías y respeto por los derechos humanos, el hecho de los permisos y garantías sindicales, el hecho de las homologaciones y convalidaciones de títulos de posgrado, que tanto problema le ha causado a muchos compañeros y compañeras que, usando platica de su bolsillo, se profesionalizaron, se prepararon y hoy tienen en entredicho su posicionamiento en el escalafón y por ende su mejoramiento salarial, porque no hay la susodicha homologación y convalidación a tiempo. El reconocimiento y pago de las primas territoriales. Este es un tema que ha venido causando ampolla en todas las reuniones y asambleas que hemos compartido con nuestros compañeros, sobre todo en los departamentos donde fue cercenado este derecho. En conversaciones con la ministra del Trabajo en Riohacha, en el evento que organizó Sintra Carbón, la ministra dijo, sin conocer más detalles del tema, que había que revisar el tema y si era, como le dijimos que era parte sustancial del salario, tenía que ser reconocida y tenía que ser restituida. Entonces, si tenemos esa visión de una ministra del Trabajo que hace parte actuante de esa masa que llegó a constituir una fuerza de poder gubernamental, pero que viene de las bases de lo que es la lucha y lo que ha sido la lucha a nivel sindical, creemos que hay por ahí un resquicio para poder decir que hay cómo resolver el tema de las primas territoriales. Lo que yo digo, hay una rendija. Una rendija es un huequito, una ranurita que usted puede ver. Mira, hay que ser claro. Yo le digo a los maestros, y usted también se lo dice claramente, porque es que aquí no vamos a engañar, porque usted y yo nos beneficiamos de la prima en su momento y hoy queremos rescatarla. Porque a veces se piensa que es que nosotros no queremos luchar ni gestionar porque no nos interesa. Claro, aunque no tuviésemos ese derecho, también aquí hemos hecho acciones que no nos beneficiamos, digamos, individualmente, pero hay que decirle, esto no va a ser un proceso fácil. No va a ser un proceso fácil por dos motivos. Pues hay algunas sentencias que lo plantean, pero como usted también lo ha dicho, hoy las normas son cambiantes. Hoy dice una cosa y mañana son otra. Pero yo me acuerdo tanto que en el 2018 salió una sentencia en donde planteaba que, óigase bien,
que quienes venían ganando, eso fue en el 2018, quienes venían ganando la prima de antigüedad, para el caso de La Guajira, antes del 2017 se puede tomar como factor salarial. Si eso lo hizo el Consejo de Estado a través de una sentencia, eso significa que la prima de antigüedad no es ilegal. Partamos del primer hecho. 2, que con los gobiernos anteriores a Gustavo Petro, siempre en la negociación, FECODE, porque a veces dice que hay que hacer FECODE, es que el problema es que a veces que no lee la gente o no oye. FECODE siempre trató el tema. ¿Y qué decía el gobierno? No hay acuerdo. No hay acuerdo y no nos vamos a entrar porque vamos a decir que el concepto de la ministra María Cecilia Vélez Guay, porque fue una decisión política y no jurídica. Exactamente, decía que era extralegal. Listo. Hoy con este gobierno, ya en las conversaciones que se han tenido, se va a mirar, se va a analizar la viabilidad de retornar el reconocimiento y el pago. Y ya miren ustedes que se ha creado una comisión para que estudie la viabilidad de este reconocimiento ambiental y del pago. Pero como lo hemos dicho usted y yo, lo vamos a decir siguiendo, somos en ese sentido muy objetivos. No va a ser fácil, porque primero, a pesar de que se reconozca, lo que planteaba el Duque, no sé si era cuando iba saliendo, era que le echaba la pelota a los entes territoriales certificados que la pagaran. Hoy no podemos decir eso, porque es que los entes territoriales están quebrados. Desfinanciados totalmente. Desfinanciados. Entonces, si este gobierno y Confecode mira la posibilidad de nuevamente tener ese reconocimiento y pago, entonces la gente me decía, profe, pero entonces, ¿cómo hacemos con el retroactivo? Le dije, con calmita. Primero desayunemos y después almorcemos. Primero lo que queremos es que se reconozca el pago. Que si nos reconocen desde agosto, un ejemplo, bien. Cuando ya se nos reconozca desde agosto, un ejemplo, no que ya nos van a pagar desde agosto, o el mes que nos vayan a reconocer, cuando ya nos comiencen a pagar esa prima antigüedad, entonces buscamos las gestiones jurídicas para que nos reconozcan y de qué época podemos pelear ese retroactivo, que ese es el conducto y el proceso jurídico legal, ¿verdad, compañero Milán? Sí, señor, sí, señor. Mire, Daniel y amable audiencia, son las 9:38 y este es el espacio del Magisterio Colombiano y del Magisterio Guajiro, el espacio de la comunidad educativa Asodegua Informa. Bueno, quiero saludar especialmente a esta hora de la mañana a esa audiencia fiel que siempre se conecta y nos escucha, estén donde estén. Allá en la bella ciudad de Montería, al gran científico, al prominente y grandilocuente Oderlín Robles, a su amada y bella esposa Marta Muñoz, al gran Matías y a la gran Mariana Sofía. Un abrazo especial desde su querida Guajira. A la gran Aminta Rosa, una mujer que me escucha allá en Montería y que también es fiel oyente de este programa. Al gran Sabas Brito aquí en San Juan, el concejal. Al gran Arquímedes Amaya. A Luzmila allá en Cañaverales. Amables oyentes y fieles de este espacio radial. 9:39 de la mañana y este es Asodegua Informa. Bueno, Daniel, yo lo dije al inicio de esta emisión, se generó una catarata de información, y una catarata de información que brota agua diáfana, clara, como si fuese del manantial de Cañaverales, pero a cántaros, en materia de soluciones o de posibles soluciones a las grandes problemáticas que aquejan al departamento de La Guajira históricamente. Quizás uno de los balances definitivos, o de los balances finales que hay que dar de este gran gesto político-administrativo del gobierno del cambio, del gobierno del diálogo social con las comunidades, lo constituye el hecho de la declaratoria o el que hubiese decretado el presidente en el marco de esa visita político-administrativa al departamento de La Guajira de la emergencia económica y ambiental para el departamento de La Guajira. Esto le dará la posibilidad al primer mandatario de poder emitir decretos con fuerzas de ley, decretos que tendrán como primer objetivo y eje central asegurar el suministro de agua para el departamento de La Guajira. La crisis del agua en el departamento de La Guajira
fue precisada por el presidente en su alocución el día que estuvo en Maicao, después que estuvo acá en el municipio de San Juan, y quiero felicitar al equipo presidencial, a su gabinete y también a las personas que hicieron posible la organización de ese evento en el Infotep. Y uno analizando, Daniel y amables oyentes, lo que sucedió ese día en el Infotep y en San Juan, siendo San Juan el último reducto uribista que queda en el departamento de La Guajira, y el presidente, aún sabiendo que fue el único municipio en el cual su votación no reflejó lo que el departamento quiso manifestar en los comicios pasados, tuvo la deferencia para estar en San Juan y hacer anuncios importantes en materia de agua. Y quizás uno de los anuncios es el hecho de que el proyecto de la represa del Cercado cambie de ministerio y ya no sea del Ministerio de Agricultura, sino que sea del Ministerio del Agua, porque según lo dicho por el primer mandatario, el agua aquí en La Guajira no debe garantizarse principalmente para el agro, sino para las personas, porque las muertes, en gran medida las muertes de infantes guayú, obedecen a no tener un suministro de agua potable en sus primeros años de vida. Bueno, vamos ir desglosando poco a poco lo que es este decreto, el 1085 del 2 de julio del 2023, que es el que declara, como usted lo dijo, la emergencia económica, social y ecológica. Entonces, hay unos compromisos que indudablemente se adquirió y aquí lo vamos a analizar rápidamente. Pero hay que también poner un pero. Este decreto no comenzará a aplicarse, óigase bien, si no pasa por la mano de la Corte Constitucional. O sea, la buena voluntad va a depender de que la Corte diga sí o no. Ojo, que ya hay muchos guajiros que se oponen a este decreto. O sea, es lo irónico, lo preocupante, lo irrisorio, no sé, que lo que se busca es que... Lo irónico, diríamos. Lo irónico, mientras este decreto y las acciones del presidente con lo que se dio en esta semana es cómo minimizar las necesidades y las afugias del pueblo guajiro, para que no siga tan olvidado como se venía dando en gobiernos anteriores. Hoy, como usted siempre sabe, quieren ponerle el palo a la rueda. Entonces, yo sí creo que hay que ser como centrado. Bueno, que de pronto el decreto jurídicamente tenga algunos errores, listo, pero es que ya porque como lo omitió el presidente Petro y como son uribistas, como son de la oposición, hay que decirle que no sirve. Entonces, ¿qué hay que decirle? Porque hay mucha gente que cree que va a ser más de lo mismo. No, ojo, con este decreto debe pasar por las manos de la Corte Constitucional para que lo declare exequible, y si se declara exequible, pues indudablemente se va a cumplir lo que está dando, lo que está planteado ahí en el 1085. Pero si lo declara inexequible, compañero, ¿usted cree que puede pasar? Indudablemente, ¿qué puede pasar, compañero Milá, si el decreto es declarado inexequible? Todo queda en buenas intenciones por parte del gobierno. El gobierno quedará amarrado a no poder ejecutar lo que prometió. Muy a pesar de que es un argumento que desde lo jurídico y desde lo constitucional le permite al presidente actuar con discrecionalidad, sin tener que hacer todo el lobby ministerial, o más allá de lo ministerial, de lo legislativo, Daniel, que es lo que entra en contravía con lo que es dinamizar la política pública en Colombia. Ojalá y la sensatez esté por encima del interés particular, del interés clientelista, de la maquinaria esa que ha desplegado por años y años la política administrativa en Colombia y que no permite que se avance. ¿Por qué se le ponen palos a la rueda? Bueno, yo no soy abogado, pero tampoco soy tan cerrado en conocer algunas cosas. Este decreto tiene algo que es muy subgénero, en el sentido de que solamente, o sea, tienen más de 50 considerando que uno se crea. Bueno, ¿por qué? Porque es la legalización de lo resuelve. Y bien ustedes que solamente tiene 4 resuelve. Entonces, vamos a mirar en el primer artículo de este decreto 1085 dice: declaras el estado de emergencia. Ese es el primero que se debe analizar de los 4 resuelve que hay. Luego entonces plantean, miremos a ver aquí rápidamente
para que tengamos lo que es lo que plantea. El segundo es, bueno, dice que por 30 días. Yo a veces oigo decir a la gente que es por 90. No, es por 30 días. El decreto 1085 plantea que es la emergencia económica por 30 días, a partir de la vigencia del decreto. Luego dice, el gobierno nacional ejercerá las facultades y obligaciones a las cuales se refiere el artículo 215 de la Constitución. Y el tercero es, el gobierno nacional adoptará mediante decretos legislativos, además de, ese es lo que de pronto tienen miedo los contradictores, es que como en esta emergencia se declara exequible, el gobierno tendrá la facultad de adoptar medidas mediante decretos legislativos. Claro, lo que yo le decía es que esto le da el espaldarazo al presidente para emitir decretos ley, con fuerza de ley, sin tener que hacer el cabildeo legislativo. Bueno, más que con fuerza de ley, mediante decretos legislativos. Recuerde que los actos legislativos se dan 8 debates. Pero la gente no recuerda, y no porque los demás se hayan equivocado, tiene que equivocarse, ni permitírsele que se equivoque administrativamente. Mire todo lo que pasó en medio de la pandemia y todos los decretos que emitió Duque. Más de 300, pero en este sentido la preocupación de ellos es que como está en vilo, eso sí tendremos que preguntarle a un jurista, lo que llama el proyecto de reforma laboral pensional. Exactamente. ¿Creen que puede ser una estratagema política para poder abrir la vía y poder sacar los proyectos que tiene represados con fuerza de ley? Están asustados. Es por ahí la cosa. Pero mire, para el departamento de La Guajira esto podría representar en el corto y mediano plazo, por ejemplo. Pero perdón, ¿para qué van a estar asustados si lo que aquí se va a aprobar va a beneficiar al pueblo colombiano? Y yo como colombiano me voy a sentir satisfecho porque me van a beneficiar. Puntualizo en el departamento, solo con el agua. Mire, hoy hay un monopolio del uso del agua. Y hay un monopolio también en el suministro de agua. Los carrotanques que abastecen de agua a las pequeñas comunidades que las abastecen en la Alta Guajira, eso es una mafia que hay allí y unas contrataciones con particulares. El señor presidente ha dicho que se tiene que contar, ojo, de carácter público, recurso público y administrado por ente público, con una flota de carrotanques que garantice el suministro de donde esté el abastecimiento o la fuente de abastecimiento hasta el último punto. Él lo ha dicho y no es tan traída de los cabellos la idea de que si hay un gasoducto y hay un oleoducto que va desde prácticamente desde Caño Limón hasta Coveñas, atraviesa todo el territorio nacional para llevar petróleo, ¿cómo va a ser posible que en un mismo departamento no podamos contar con un sistema de conducción de agua desde la represa del Cercado hasta Nazaret? ¿Por qué? ¿Quién dijo que no es posible? Dice que el querer después, bueno, ¿y por qué creen que están peleando en Ucrania con Rusia? No es un problema del pase de gasoducto. Y de un gasoducto. Entonces, pero también hay que aclarar aquí, esta situación del agua se plantean tres tiempos. Corto, que fue lo que planteó el presidente en el sentido de que va a utilizar el ejército para que se le lleve agua, cosa que no se hacía corto porque es de ya. En la agencia de agua, creo que es la agencia de agua, es mediano. Se crea el instituto de agua. Por eso es mediano. Ese es mediano porque eso sí es, pero también debe tener una estructura y una financiación para que esa agencia de agua entonces concretice lo que usted acaba de decir, el acueducto de tal parte a tal parte para que se solucione. Y ojo, que tampoco va a ser fácil porque es que el territorio de La Guajira no es un territorio mínimo en kilómetros. Allá voy. Todo tiene que ir amarrado y todo tiene que ir concatenado con obras que posibiliten esa intención del presidente. Mire, a nivel del Ministerio de Transporte, el señor William Camargo hizo estos importantes anuncios. Intervención vial, un paquete de corredores viales para 400 comunidades que podrá cubrir en una primera instancia 311 kilómetros de lo que es la Alta Guajira inhóspita y que no tiene unas vías de acceso. Para ir a Nazaret hay que ir con un guía y tratar de ir en verano, no en invierno, porque no hay vías. El poder tener desde Punta Gallinas, Nazaret, en convenio con el Ejército Nacional para iniciar obras.
Esas obras deben iniciarse ahora, el mes entrante, en agosto. Esos son los compromisos a corto plazo. Eso, el plan se llama Caminos para la Paz Total. Ese programa es un programa nacional. Y ojo, ese programa tiene garantizado hoy 7 billones de pesos para poder cubrir en áreas rurales algo así como 33,000 kilómetros de intervención de vías rurales. ¿Oyó? Hay una crítica, que las críticas son buenas porque a mí me gusta la democracia y las críticas hacen parte de la democracia. Dice uno que es por ahí que dicen que es petrista, entonces anda criticando que porque se están llevando unos mercados comunitarios, que es más de lo mismo, es que hay cosas, o hay acuerdos, hay compromisos que son de corto plazo. Entonces, tienen que solucionarse ya. Si usted quiere montar un supermercado, usted no lo va a hacer en un día, ni en una semana, pero si usted ve que hay necesidades alimenticias, por lo menos quiere ir minimizando esas afugias para luego llegar a las de mediano y largo plazo. Entonces, si esos mercados van a ayudar por lo menos en estos momentos, la familia no va a esperar que les construyan el mercado allá en la Alta Guajira o un centro comercial donde pueden tener los alimentos, pero sí le puede ayudar por lo menos que esos mercados comunitarios le pueden servir una semana o 15 días, pero que si esos mercados le van a ser siempre homogéneos, en el sentido que va a ser en esos tiempos bienvenido mientras se den esas soluciones que requieren a largo plazo. Sí, señor, mire que en temas de vías terciarias, por ejemplo, se pretende impactar a 400 comunidades indígenas de la Alta Guajira, con convenios ya firmados, convenios comunitarios que entrarán a trabajar con el Batallón de Ingenieros del Ejército Nacional. Y ya para eso se firmaron los convenios y va a haber una convocatoria nueva de firma de nuevos convenios para materializar eso en el corto plazo. Recuerde que una de las funciones aparte de la seguridad del Estado y del pueblo, del ingeniero militar, los ingenieros militares, ¿usted se acuerda cuando hay algún derrumbe de un puente, que se construye un puente militar? Eso lo hacen ellos provisional para después construir el otro. Y lo hacen en 3, 5 días, una semana, depende de la longitud. ¿Sabe de qué se dio cuenta Petro en su correría por toda La Guajira? Que el presidente más recordado en el departamento de La Guajira es Rojas Pinilla. Claro. Porque las obras que Rojas hizo todavía prevalecen. Es que ese es el sentido de usted hacer obras que no sean efímeras, obras que perduren en el tiempo, pero que también que hagan, óigase bien, beneficio para cual fueron construidos. Mire que el anuncio importante también de todos los anuncios que se hizo a través del Ministerio del Trabajo, William Camargo, está el hecho de poder materializar un transporte multimodal en La Guajira que cubra de manera eficaz el transporte aéreo, y para ello anunció la implementación y puesta en marcha de una pista o de un aeropuerto nuevo en toda la Alta Guajira, en la zona del Paraíso, de una pista con una especificación de 1.800 a 2.200 metros de carácter internacional. Esto le va a dar un dinamismo al turismo internacional en la zona. Mila, yo quiero que, ¿cuánto tiempo nos queda? 6 minutos. Yo quiero que, porque aquí hay una queja recurrente y es de transporte, de los transportistas, y hay que aclararle esto muy bien. Es que Petro dijo que vino a hacer todo menos a solucionar el problema de los precios de combustible. Y yo quiero recordarle, porque eso hace parte también de la avenida de Petro, que no hizo absolutamente nada. Primero, el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible, que fue creado en el 2007, recuerda usted, para amortiguar las variaciones de los precios de los combustibles. O bien sea cuando el petróleo estuviese bajo en precio, o para financiarlo cuando estuviera en alto en precio. Pero aquí hay dos situaciones. Es que Colombia solamente produce 165 millones de galones mensuales. Óigase bien, pero nosotros necesitamos son 200 millones galones mensuales. Quiere decir que hay un déficit de 35 millones de galones. Óigase, partemos de ahí. 2, estos gobiernos anteriores, aquí se venían trabajando era por la situación de asociaciones en la explotación del petróleo, exploración y explotación por asociaciones. ¿Qué significa? Nosotros éramos socios, tú y yo, Milad, para explotar y explorar, pero le damos al Estado la mitad. ¿Un porcentaje? Sí, la mitad. O sea, si yo me ganaba 5 millones de dólares, yo le daba al Estado la mitad, 2 millones. Resulta que ahora es por concesión. ¿Qué significa eso? Que las empresas internacionales son dueñas de la explotación y exploración del petróleo, pero solamente le pagan el impuesto.
Y con los gobiernos estos que venían anteriormente, óigase bien que decía que si usted producía esto, se exoneraba de impuestos, hoy tampoco el Estado recibía nada. Entonces, en ese sentido, como en este gobierno anterior hubo un déficit de 30 billones, porque no subió el petróleo, la gasolina, lo que debía subir, quiere decir que se desfinanció este fondo. Y como entonces si no se aumenta el precio paulatinamente, íbamos a tener que aumentar el precio de la gasolina más de 16,000 pesos por galón. Mire, Daniel, y amables oyentes, de la participación de quienes tuvieron la oportunidad de hablarle al presidente y a su equipo, a su gabinete ministerial, el día que estuvo acá en San Juan del Cesar, resaltó una participación, aunque en mi humilde parecer fue con tono desobligante, la forma en la que el líder habló, expuso de manera descarnada en cuanto al tema del combustible lo que La Guajira debe tener y la visión que el gobierno debe tener con La Guajira. Porque es que se dan situaciones, por ejemplo, de que en un departamento tan cercano como el Cesar haya suministro mucho más amplio del combustible, y en una zona de frontera como la nuestra, que debía tener una mirada diferencial, no la tiene. Me refiero a la participación de Jaime Alonso Daza, exalcalde de Fonseca. Él expuso de manera muy puntual, muy sucinta y bien detallada la situación del combustible. Pero como digo, humildemente, fue de un poco desobligante. Lo cortés no quita lo valiente. Sí, usted puede criticar, pero se repite. El presidente es presidente no de los 11 millones de colombianos que votamos por él, es presidente de Colombia. De los 50 millones. Es presidente de Colombia. Y uno, hombre, sencillamente, siendo cortés, no desdice su valentía y su enaltecer esa. De pronto, cuando uno coge el micrófono, se unibula. Hombre, el hombre ni siquiera a la entrada ni a la salida tuvo la deferencia de saludar, ni siquiera al presidente ni a ninguno de los miembros de la mesa principal. Bueno, hizo su apreciación. Es que la gente piensa que los gritos y las ofensas es sinónimo de buen argumento. No, eso no es así. Usted tiene que argumentar sólidamente, con evidencias, lo que usted está quejando. Vuelvo y repito, es que el problema no lo ha planteado, no es de Petro, es del gobierno anterior que quedó desfinanciado. Indudablemente, usted se acuerda que él ha dicho, no más exploración, no más explotación. Pero ojo, lo que ya se firmó está firmado, porque es que el problema de que usted le entregue en concesión a una empresa internacional, ella sabrá para dónde se lleva su petróleo, y donde usted venía antes trabajando en asociación, éramos socios, por así decirlo. Hoy el Estado o el gobierno que está no es socio de esas empresas multinacionales, es concesión que le dejó a usted para que usted explotara y explorara a su libre albedrío y pagarle un porcentaje de lo que usted pudiera recaudar. Entonces eso no es así. Sí señor, bueno, esperemos pues que este nuevo despertar político administrativo para el departamento de La Guajira se materialice en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Pero ojo, no podemos despedirnos. Hoy se están aclarando los casos de corrupción que ha venido teniendo los gobiernos anteriores, pero ojo, no encuentro a la revista Semana, no encuentro a RCN, no encuentro a Caracol, que no haciendo difusión. No hace esa difusión, o sea, es ahí donde ve que han perdido la objetividad muchos periodistas. Pues, aunque ahorita acaba de salir unos audios y unos videos de Semana contra Oscar Iván Zuluaga, o sea, le han echado toda la podredumbre a Zuluaga y han planteado de que es que el elefante entró en las espaldas del uribismo. ¿Cómo no? Sí, señor. Antes de despedir este programa, quiero saludar especial y efusivamente al señor Osvaldo Rafael Fonseca Mendoza, a su señora, a su hija y a un sobrino que trajeron de Montería. Hombre, están de visita en La Guajira. A ellos, feliz estancia en el departamento de La Guajira y sobre todo en el municipio de San Juan. Un abrazo para todos y todas y que tengan un feliz término de fin de semana. No te cambies. Regresamos.